Bueno, ya vamos a hablar de Larrañaga y de Sendic, pero antes me gustaría hablar un poco del sistema electoral uruguayo. Estamos en la cuenta regresiva del balotaje. En estos días se han escuchado voces diciendo, bueno, quizás haya que reformar el sistema. Esto en realidad, por la diferencia que hay, debería ser un trámite, no es necesario todo lo que se gasta, todo lo que se invierte. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Lo que ocurre es que hay que recordar el contexto, la coyuntura en la que se dio la reforma constitucional, básicamente electoral, del año 96. En aquel momento veníamos de una elección con triple empate, aquella elección del año 94, en donde el Partido Colorado había sacado 31, el Partido Nacional 30 y el Frente 29. Y había un gran temor, sobre todo en los partidos tradicionales, respecto a la hipótesis de la gobernabilidad en el caso de que el Frente Amplio continuara ascendiendo electoralmente y quedara con una situación que le iba a dar la presidencia de la República, pero que le iba a dificultar la construcción de una mayoría legislativa. Entonces, en medio de una negociación de la cual al final salió el Frente Amplio, se estableció este sistema, que es un sistema complejo, híbrido, un sistema que en su momento generó debates mucho más de fondo de los que hoy se está dando. Un sistema que parcialmente venía a contrariar los fundamentos de la ley de lemas, estableciendo las internas para la definición de un candidato presidencial por lema, con las autoridades partidarias. Se estableció una primera vuelta en donde se elegía el Parlamento bajo el imperio de una representación proporcional integral y se establecía un requerimiento muy alto para ganar en primera vuelta, el 50% más uno de los votos emitidos. Prácticamente no hay en ningún país una exigencia tan fuerte para que en la primera vuelta quien gana se haga cargo de la primera magistratura. Y luego el balotaje. Y luego, además, separado del balotaje, los comicios departamentales. Un largo periplo. Allí el Frente no estuvo de acuerdo, básicamente por el tema del balotaje. Todos interpretaban que el balotaje era como el dique que iba a impedir al Frente Amplio acceder al gobierno. Ahora, recordemos que dentro del Frente Amplio, en primer lugar, el general Serengui, pero también Danilo Astori, defendieron la reforma porque establecían que esa reforma iba a beneficiar al Frente Amplio. El tiempo les dio la razón, porque en la primera experiencia, que fue la experiencia del 99, el Frente Amplio siguió creciendo, pegó un gran crecimiento, 40% de los votos, el Partido Colorado 33% y el Partido Nacional 22%. Hubo balotaje, 55 Jorge Valle, 44 Tabaré Vázquez. Pero ya en la segunda experiencia, aquello que nunca podía ocurrir, que era que el Frente Amplio ganara en primera vuelta con el 50% más uno de los votos emitidos, ocurrió. Cuando el Frente obtuvo 50,4,5%, el Partido Colorado un 10% y el Partido Nacional un 36%. Entonces, vimos que la argumentación de su momento era una argumentación que tenía sus problemas. Lo volvimos a ver en el 2009. En el 2009 Mujica no gana en primera vuelta, pero obtiene la mayoría legislativa en primera vuelta. Y Luis Alberto Lacalle Padre, que había fundamentado que la clave de la reforma del 96 era para que el presidente de la República tuviera una coalición de gobierno que le diera mayoría legislativa, tuvo que argumentar de cara al balotaje en forma estrictamente contraria. Habló de la necesidad de un equilibrio y de que todo el poder no quedara en manos del presidente de la República. Algo similar a lo que hoy tiene que argumentar su hijo, Luis Lacalle Pou, hablando de, bueno, la necesidad de un equilibrio, pero hablando también de evitar que un único partido tenga la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes, donde el Frente ya la tiene, y en el Senado, donde todavía no la tiene porque necesita al vicepresidente. ¿Esto qué viene a demostrar? Que aquella reforma constitucional, como muchas otras, fue hecha en función de los intereses de la coyuntura.
y una constitución es demasiado relevante para ajustarla a los intereses de la coyuntura. Por ejemplo, yo creo que hay que hacer reformas constitucionales, pero mucho más hondas. Creo que este tema, por ejemplo, hay que resolver el tema de un balotaje luego de una elección tan concluyente como la que hemos tenido el 26 de octubre. Pero también hay que resolver este tema de que, bueno, de acuerdo a esta lógica del balotaje, podemos tener un presidente que refiera un mandato majoritarista y un parlamento disperso a través del imperio de la representación proporcional. Parece que en este país solamente hubiera dos ecuaciones de gobierno posibles. O gobiernan blancos y colorados en una alianza del segundo y del tercero, con mayoría legislativa propia, o gobierna el Frente Amplio con mayoría legislativa propia. Y eso encorseta mucho la política uruguaya. Debiéramos ir a otro sistema en donde, bueno, desdramatizáramos la mayoría legislativa y buscáramos una pauta de negociación política más amplia. ¿Y crees que Tabaré Vázquez, con los movimientos que está haciendo en las últimas horas, como por ejemplo convocar a Fernando Amado a su comando, son señales que da de un posible gobierno con mayor diálogo en caso de que gane, ¿no? Bueno, yo creo que el Frente Amplio, por muchas razones, aún consolidando la mayoría legislativa en ambas cámaras, va a tener necesidad que llevar adelante una pauta de negociación más nítida en el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque hay temas en los que una mayoría mínima no alcanza. Y temas estratégicos para el país, que el propio Tabaré Vázquez ha reforzado. No hay una transformación educativa en serio, real, que se sustente solamente en una lógica a la que la respalda solamente el partido de gobierno. No hay. Si el país quiere llevar adelante grandes transformaciones costosas a nivel de la infraestructura, a nivel, por ejemplo, de la reforma del Estado, necesita respaldos mayores. Pero además, no olvidemos esto, 50 diputados es un diputado de mayoría. Y ya hemos visto que en algunos asuntos muy complicados, ese diputado 50 puede ser muy complicado. El mapa de la interna frente amplista, tanto en diputados como en senadores, es un mapa complejo. Allí un diputado puede hacer la diferencia, como la hizo en ocasión del debate a propósito de la despenalización del aborto. Entonces, hay muchos elementos que refieren a la necesidad de una mayor negociación en el Parlamento. Yo creo que Tabaré Vázquez ha hablado de esto, mucho más de estas reuniones en este interreño del balotaje, que tienen mucho más que ver con el 30 de noviembre que con la perspectiva de los 5 años de gobierno. Pero yo tiendo a pensar de que en su segunda presidencia, en caso de confirmarse, el doctor Vázquez buscaría una negociación mayor con los otros partidos. Hablemos de los candidatos a la vicepresidencia. Recibimos hoy a Larrañaga y a Sendik. ¿Qué rol están jugando ambos en las fórmulas? Bueno, están como invertidos. Sí, porque Sendik está debutando y Larrañaga repite, podríamos decir. Claro, y el experiente es el vice en el caso de la fórmula nacionalista y el experiente es el uno en el caso de la fórmula frente amplista. El favorito en la interna no fue el ganador y eso hace que, bueno, Larrañaga haya tenido que jugar este papel que no estaba previsto. Sin embargo, Larrañaga de la interna sale derrotado, una derrota muy dura, porque además repite la derrota con la calle Padre 5 años atrás, pero hay algo de la elección del 26 de octubre que es muy claro, que al herrerismo le va a costar dominar un partido nacional que pueda llegar a competir con fuerza respecto al Frente Amplio, sobre todo si en el otro partido el vallismo no se repone y no hay mucha perspectiva de que el vallismo resurja dentro del Partido Colorado. Dos partidos tradicionales hegemonizados por la derecha de ambos partidos no parecen ser competitivos en esa competencia por el centro que es la que define la elección. En el caso de Sendik, para terminar, yo diría, el gran rol de Larrañaga en este contexto es ser puente entre estas dos mayorías, entre estas dos mitades asimétricas.
Sendik es un hombre que tuvo un periodo legislativo, ha tenido una capacidad de gestión probada al frente de ANCAP, pero él juega otro partido. Va a tener un desafío grande si le toca presidir la Asamblea General y presidir el Senado. Va a tener que adentrarse en la labor legislativa que no ha sido prioritariamente lo suyo. Pero él va a jugar un partido que es el partido que el Frente Amplio empieza a jugar en este quinquenio. Además del gobierno de Tabaré Vázquez y además de las tareas de gobierno de Tabaré Vázquez, en estos 5 años el Frente Amplio tiene un desafío ineludible. Se le terminan los liderazgos y tiene que construir nuevos liderazgos. Y allí, bueno, Raúl Sendik aparece como no solamente una hipótesis, sino aparece como, bueno, arrancando. Nada menos que en un rol vicepresidencial y en un rol como vicepresidente que ya no solamente es la primera figura institucional del Parlamento, sino que también, como ha ocurrido con los vicepresidentes anteriores, acompaña al presidente de la República en gestiones de gobierno. Entonces, Sendik va también a tener que jugar ese rol de puente, pero al mismo tiempo va a tener que acompañar a Tabaré Vázquez en la tarea de gobierno, digo, en caso de confirmarse el favoritismo amplio que tiene la fórmula Frente Amplista, pero va a tener que pugnar a ver si es el heredero. Y esa lucha, obviamente, no está resuelta.